¿Cómo están ustedes? Comenzamos hoy con la materia Anticipación Estratégica perteneciente a la Maestría Virtual de Gestión de Sistemas Alimentarios. En primer lugar, y antes de comenzar con el tema real de la materia, les vamos a dar algunos consejos que les pido que los lean en pantalla. Son sugerencias, recomendaciones para un mejor estar durante el desarrollo de este video. Bien, dados los consejos, si usted desea, haga un alto en el progreso de este video, prepárese y cuando esté listo, seguiremos. Si ya se preparó, comenzamos nuestra clase de hoy. En el término de anticipación estratégica acercamos dos frases, una que tiene más de 2000 años, de Séneca. Ningún viento es favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Atención con esto. Y otra que hemos aportado nosotros con toda humildad, que es que si no te anticipas al futuro, deberás vivir en el futuro que otros construyan para ellos. Dicho en otras palabras, deberás sobrevivir en el escenario que el entorno te imponga. Y eso realmente no es grato para nadie. Así que vamos a avanzar. Vamos a tocar en esta jornada dos unidades temáticas, la número 1 y la número 2. Empezamos por la número 1, Introducción a la Anticipación Estratégica Continua, cuyo acronismo lo vamos a reconocer con las letras AS. Y nos vamos a preguntar qué es la AS, cómo debe lograrse y cuáles son sus ventajas. Comencemos. ¿Qué es la AS? Conceptos generales, proceso estratégico, principios estratégicos. Bien. Ubiquémonos en el rol de un ejecutivo del sector público, del sector privado, y realmente todos los ejecutivos deben recibir información. Atención con lo que decimos. No es que el ejecutivo debe salir a buscar información porque pierde tiempo en sus otras dos tareas fundamentales. Debe recibir información procesada. Y para eso nosotros proponemos que en toda organización exista un SENAE, un pequeño centro, pero muy eficiente, de anticipación estratégica. Esto le va a permitir al Ejecutivo cumplir con las dos tareas fundamentales que tiene, mucho más por encima de estar controlando horarios y presencias y demás. Las dos tareas fundamentales son pensar acerca del escenario deseado, qué futuro se quiere lograr y percibir cómo eso impacta y cómo poder utilizar a fondo y bien el personal y los bienes de la organización. Y en función de ese pensamiento, decidir cómo lograrlo y gestionar su logro en los distintos tiempos estratégicos, el cortísimo, el corto, el mediano y el largo plazo. En esta lámina está dicho de manera muy apretada y sintética la tarea fundamental de los ejecutivos. Si los ejecutivos se distraen y pierden tiempo buscando información o haciendo controles que deberían hacer sus subordinados, realmente no van a estar dedicados a sus dos tareas fundamentales, pensar y decidir. En función de esto, lo primero que tiene que ver y recibir información acerca de nuestro futuro próximo, acá hemos puesto algunas cosas que empezamos a analizar desde el 2019 hasta hoy. Recordemos, en el 2019 no teníamos pandemia, teníamos una crisis económica distinta en los distintos países, que era lo usual de nuestros países. En el 2020 entró la pandemia, los procesos de cuarentena o cierre, la economía paralizada y una incertidumbre generalizada en torno a las expectativas. Ya en el 2022, el proceso post-pandemia, una crisis múltiple,
un alto grado de golpe psicológico y emocional y una gigantesca ignorancia e incertidumbre acerca del futuro. En este año 2003 estamos pensando y debemos seguir pensando en cuál es la nueva realidad, si es posible que la crisis de aquí al futuro, incluso de corto y cortísimo plazo, sea mayor, y tratar de descubrir, porque no tenemos información, qué pasará y qué podrá cambiar. Entonces, la clave del escenario de hoy y después, a partir de hoy, es tratar de descubrir cuáles serán los nuevos escenarios que podrían presentarse. Esto va a generar muchos más interrogantes, pero además tenemos que lograr reconocer en ese alto nivel de incertidumbre cuáles pueden ser los riesgos y oportunidades que los distintos futuros nos puedan presentar. Y hacemos una salvedad alrededor del conocimiento, porque hemos venido históricamente en las últimas décadas, por no decir un par de siglos, hablando de que el conocimiento es el saber. Y hoy esto ha cambiado. El conocimiento es el saber más el saber hacer. Es decir, suma la teoría y la práctica. Atención con esto, porque la mayoría de las universidades y de las carreras universitarias están centradas en el saber, pero muy poco en el saber hacer. Y esto es lo que tenemos, una de las tantas cosas de las que tenemos que cambiar. Seguimos. ¿Cuáles son las demandas estratégicas más duras, más claves, más importantes de hoy? Las demandas es que seamos capaces de trabajar en términos de prevención y seamos capaces de generar eficientes, eficaces planes y estrategias de gestión de riesgo, de tal forma de poder mantener o mejorar el balance estratégico nuestro con respecto a nuestros competidores y adversarios. ¿Cuál es la solución para estas tres tremendas demandas estratégicas? La anticipación estratégica continua. Acá está la clave. Sin anticipación estratégica continua es imposible pensar en prevención, en gestión de riesgos y en mantener o mejorar el balance estratégico. Y entonces, ¿a qué le llamamos anticipación estratégica? Nuestra definición, acuñada ya por el año 2010, dice que es la capacidad para analizar continuamente el futuro, continuamente, y detectar anticipadamente riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría provocarnos. Acá está la clave de la anticipación estratégica. Detectar anticipadamente riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría provocarnos, permitiendo a los ejecutivos decidir, planificar y operar en tiempo y forma para cumplir sus objetivos y proteger sus intereses. Este es el concepto básico y fundamental de anticipación estratégica. ¿Cómo trabajamos la anticipación estratégica? Daremos un par de normas muy sencillas. Vamos a hablar del grado de anticipación estratégica y la profundidad. Pero lo primero que tenemos que decir es que tenemos que analizar y saber muy bien el interior, lo endógeno que hemos abarcado, si lo hemos abarcado intensa y completamente, y cuál es el nivel de penetración en el entorno. Tenemos que analizar aspectos de la historia y del futuro. Tenemos que tener una visión integral y holística, no solo una visión o economicista o sociológica, sino integral y holística. Y tenemos que trabajar en un análisis sistémico muy apretado. Si logramos hacer esto, vamos a poder medir el grado de anticipación estratégica en términos de realmente escalas, rangos escalares. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿cuál es el grado de anticipación estratégica en la economía de la República Argentina para el cortísimo y corto plazo? Y podemos decir, en una escala muy simple, alta, media o baja. El grado de anticipación estratégico es bajo, es medio, es alto.
pero después lo preguntamos para el mediano plazo y para el largo plazo, y podemos abrir la economía en sus distintos aspectos, y así podemos ir penetrando y respondiendo con mucha precisión a cosas muy claras y concretas en cuanto al grado, en cuanto a cuánto nos hemos anticipado estratégicamente para cada uno de los tiempos estratégicos. Y en términos de profundidad, vamos a decir, bien, perfecto, pero ese alto grado de anticipación estratégica en el cortísimo plazo de la economía argentina que hemos logrado, ¿es porque hemos estudiado solo Argentina, o hemos estudiado Argentina y los países vecinos, o hemos estudiado Argentina y Sudamérica, o Argentina y Latinoamérica, o Argentina y el mundo? Y esto es la profundidad de ingreso, de análisis en distintas dimensiones y alcances del entorno. ¿Está claro? Así tenemos que jugar con la anticipación estratégica. Ahora, el resultado, si lo hacemos bien, que tenemos hoy, a esta hora, debe ser actualizado permanentemente. Y uno de los productos que tenemos que aprender a sacar, porque no hay listas, ni listados, ni historiales, ni big data, ni nada que nos lo diga, son los indicadores de futuro. Es decir, aquellos indicios de preconfiguración que a mí me permitirían estar viendo si ese grado y esa profundidad de anticipación estratégica y los riesgos que se podrían producir con los distintos futuros pueden ser medidos y podemos tener alertas tempranas, diseño de sistemas de alertas tempranas a través de los indicadores de futuro. Seguimos. Si pensamos en la prospectiva, uno de los líderes de la prospectiva en el mundo occidental ha sido Godet. Y esta es la imagen de uno de sus primeros libros que nos han iluminado a todos, aunque nosotros tenemos nuestros propios métodos. Y entonces, fíjense ustedes que en las palabras de Godet, él describe a la prospectiva como la reflexión para iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles. Es decir, frente a los futuros posibles, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué no tenemos que hacer hoy? Ya lo vamos a ver enseguida, esas actividades y esos interrogantes. Pero alrededor de la prospectiva, y vemos con la anticipación estratégica que combina la prospectiva con la inteligencia estratégica y con el planeamiento estratégico anticipativo, repito, la anticipación estratégica combina la prospectiva, la inteligencia estratégica proveedora de información de futuro y el planeamiento estratégico anticipativo. Vamos a ver ahora cómo es el circuito en general. Desde la prospectiva, agregamos la inteligencia estratégica o de negocio según el ámbito en el que estamos operando, y para eso, de esa manera, podemos construir y elaborar cuáles podrían ser los distintos, y estoy hablando en plural, escenarios de futuro. Una vez hecho esto, tenemos que obtener los mapas de riesgos y oportunidades de cada uno de esos escenarios, que es lo que nos permitiría pensar en una gestión de riesgos y oportunidades y en una mejora del balance estratégico. ¿Recuerdan ustedes las demandas estratégicas fundamentales? Pero ahí no termina todo el sistema, porque además tenemos que crear, para mantener actualizado esto y basados en los mapas de riesgos, los sistemas de alerta temprana. ¿Con qué? Con los indicadores de futuro. Una vez que tenemos este sistema, podemos crear y podemos empezar a trabajar en el planeamiento estratégico anticipativo que de alguna manera nos va a llevar a implementar las decisiones acerca del escenario futuro que queremos construir. Este es un poco el circuito, este es un poco el camino metodológico grande, macro, que tenemos que seguir. Por eso decimos, la anticipación estratégica no es un método, es un logro. Tenemos que lograrlo para que todo esto funcione. A modo de síntesis, el proceso es muy complejo,
tiene que estar perfectamente integrado, tiene que trabajar los distintos plazos en simultánea, cortísimo, corto, mediano y largo plazo, los tiempos estratégicos. Y es un sistema continuo, no para. ¿Qué es necesario para que este proceso funcione? Métodos, herramientas, pero sobre todo especialistas, es decir, analistas capacitados. Y este es el punto a veces más flaco que encontramos en nuestros países. Yo quiero marcar en este momento, desde nuestra visión prospectiva, los 4 principios fundamentales de la gestión estratégica moderna, para que se entienda desde dónde estamos viendo todo esto y por qué nace y se desarrolla la anticipación estratégica. Vamos a ir viendo uno por uno los 4 principios. El primero, funcionalidad. Que las cosas funcionen bien, rápido y a tiempo. Y además cuando corresponde. Es decir, la funcionalidad es importantísima. Segundo, corresponsabilidad. Todos los niveles en toda organización tienen algo de responsabilidad en los éxitos y fracasos de la empresa o del organismo público. Somos todos corresponsables. No puede decirse que los de allá fueron los responsables. No, todos somos responsables. Y esto hay que entenderlo muy bien y hay que trabajarlo a fondo. Excelencia. El concepto de excelencia de Alberto Levi, un querido colega que lo acuñó y me parece realmente fantástico, es el siguiente. Tenemos que aprender a hacer muy bien y en tiempo solamente lo que debe hacerse y dejar de hacer otras cosas e inventar otras tareas y generar otros protocolos y otros controles que no tienen ningún sentido. Tenemos que simplificar las cosas y los procedimientos de las organizaciones y hacer solamente lo que debe hacerse. Y por último, la anticipación, que es construir y analizar futuros posibles y probables continuamente, evaluando sus impactos y analizar sus riesgos frente a nuestros intereses y metas. Si realmente en una organización pública o privada logramos que estos 4 principios operen, que todo sea funcional, que todo sea en un marco de excelencia, que todos nos sintamos partes y corresponsables y que estemos anticipándonos, las cosas y los resultados, sin duda, van a ser mucho mejores. ¿Cómo debe lograrse la EC? Primero tenemos que ampliar nuestra visión del pensamiento estratégico. Algunas ideas, estas son pocas ideas, no es todo, pero por favor vayan pensando en esto. Tenemos que tener una visión holística, integral y dinámica. Es decir, no es cuestión de ver especialidades, sino el todo. Tenemos que hacer una profunda lectura de la complejidad de sus estructuras y funcionalidades. Tenemos que aceptar que vivimos en la dinámica del cambio y que por lo tanto tenemos que tratar de comprender o aceptar o reconocer el ritmo, la dirección y las consecuencias del cambio continuo. Tenemos que aplicar muy bien análisis sistémicos, los formales, los de von Bertalanffy, y los sistemas blandos, como los soft systems, por ejemplo, de Peter Shekland, o alguna otra cosa parecida. Y tenemos que movernos simultánea y permanentemente en los tiempos estratégicos. Nosotros marcamos 4 como medida estándar: cortísimo, corto, mediano y largo plazo. Este es el campo del pensamiento estratégico. Si nuestra mente no trabaja en todas estas dimensiones, no estamos teniendo pensamiento estratégico. Y entonces vamos a tener problemas para lo que sigue. Porque lo que sigue es cuáles son las demandas del sector público y del sector privado para nosotros, los especialistas, para conocer y evaluar el futuro. Nos dicen que lo que usemos, técnicas, métodos, herramientas, lo que sea, deben ser prácticas, deben ser realistas, deben ser eficientes, es decir, tenemos que obtener resultados concretos y eficientes. Debe atender a diversas demandas, porque pueden ser demandas de un tema, de otro tema, de un lado, de otro lado.
Deben adaptarse a ámbitos y recursos y limitaciones distintas. No es lo mismo una ciudad capital de un país o una ciudad capital de una provincia o estado o departamento, como se llame, o un municipio perdido en la frontera. Y entonces tenemos que tener en nuestras respuestas metodológicas y científicas, atención con lo que estoy diciendo, en nuestras respuestas metodológicas y científicas, estas condiciones: prácticas, realistas, eficientes, atender a diversas demandas y adaptarse a distintos ámbitos, recursos y limitaciones. ¿Qué debo saber entonces? Acá viene la gran pregunta. Vamos a ir de abajo hacia arriba en esta lámina, como marca un poco la pirámide que está a la izquierda. Lo primero es que debo saber qué debo hacer en cada momento de aquí al horizonte de futuro. Debo saberlo. Pero también debo definir conscientemente qué no debo hacer en ningún momento porque sería perjudicial. Esto es muy importante y esto nunca se hace. Yo debo saber que esto no lo debo hacer porque me traería un problema. Debo saber, además, qué riesgos debo gestionar, para lo cual debo haber estudiado los escenarios posibles de futuro, los eventos de ruptura y los riesgos que, si ocurren y se configuran, podrían presentarme. En el mismo sentido, debo saber qué oportunidades debo aprovechar porque tengo que hacer el trabajo de detección de riesgos y oportunidades a futuro. Y la oportunidad debe ser tratada y aprovechada porque una oportunidad desaprovechada, no tomada, puede convertirse en un riesgo. Y lo más importante, sobre todo para los ejecutivos, para los directivos, debo saber qué y cómo debo gestionar el futuro y el día a día, desde hoy hasta ese futuro. Este es el punto brutal y sumamente vital de responsabilidad de los ejecutivos. Seguimos. Cosas que deberíamos hacer y saber cómo se hace. Perdón. Quería correr esto porque estaba volando y dice, tenemos que saber cómo se elaboran y evalúan los escenarios de futuro. Lo hemos venido diciendo. ¿Cómo se detectan y evalúan los eventos de ruptura? Aquellas cosas que cuando nos preguntamos, ¿y si ocurre esto, qué puede llegar a pasar? Deberíamos saber cómo se hace la detección y evaluación y priorización de riesgos y oportunidades. Deberíamos saber cómo se hace el diseño y montaje de sistemas de alerta temprana, que es fundamental para mantener la anticipación estratégica continuamente actualizada. Tenemos que saber cómo sería el diseño y puesta en servicio de sistemas de prevención. Deberíamos saber cómo tenemos que trabajar la elaboración y aplicación de un plan de gestión de riesgos, entre otras cosas. Pero fíjense ustedes que tenemos una serie de demandas bastante importantes. ¿Cuáles son las ventajas de lograr la anticipación estratégica continua? Dar una correcta respuesta a esta pregunta. ¿Qué organización, qué competencias, qué procesos y sistemas necesitará mi país para ganar en los escenarios de la próxima década? Mi país, mi empresa, mi ministerio, mi organización, mi municipio, mi provincia. Y el concepto de ganar, es decir, el concepto de no sufrir graves consecuencias y de mejorar, si es posible, el balance estratégico, es el concepto de ganar en los escenarios de la próxima década. A esto tenemos que dar respuesta. Esta es la pregunta clave. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos. Fíjense ustedes. Vamos a hacer algunas citas muy específicas y puntuales de la anticipación estratégica continua en los sectores público y privado. Veamos. La demanda mayor a líderes ejecutivos es la gestión de riesgos. Esto es lo que más les exigen hoy.
vinculado con la anticipación, por supuesto, y vinculado con la prevención. Para lograrla debemos obtener y mantener una anticipación estratégica eficiente y continua. Para lograr esto, la anticipación estratégica requiere penetrar ordenada y científicamente en el futuro, y esta penetración y evaluación de los futuros posibles es la actividad conocida como inteligencia estratégica o de negocio. Acá va el primer rulo del proceso de la anticipación estratégica. Estamos vinculando la prospectiva con la inteligencia estratégica. Sigamos. El soporte científico de mayor eficiencia y calidad para penetrar en el futuro, para hacer inteligencia estratégica, es la prospectiva. De esta manera podremos decidir antes que ocurran las cosas. Repito, antes que ocurran las cosas, y dejar de reaccionar frente a los hechos. En nuestro lenguaje coloquial es dejar de apagar incendios. Permite lograr este pasaje a través de la prospectiva vinculado con la inteligencia estratégica, permite lograr escenarios exploratorios económicos, financieros, sociales, de seguridad y de crecimiento y de muchas otras cosas, es decir, descubrir cómo podría llegar a ser el futuro y qué consecuencias tendría ese futuro sobre nuestros objetivos y nuestros intereses. Entonces, veamos ahora, existen maneras sencillas, prácticas y científicas de anticiparse al futuro. Están los métodos, están los procesos, están probados, pero no se hace diciendo a mí me parece que, eso no, tenemos que tener rigor científico. Sin embargo, hay circunstancias en que la decisión no solo debe ser la correcta, sino que debe ser rápida y oportuna. Por lo tanto, tenemos métodos para tratar las situaciones de crisis y emergencias con una velocidad, pero con un resultado científico muy bueno, que es distinto al uso de los métodos clásicos de prospectiva. Existe la respuesta para esto. Analizando los sistemas de interacción humana, los complejos sistemas de interacción humana, podemos decir que no se podrán evitar los conflictos, pero como también tenemos métodos para el análisis y evaluación de conflictos y métodos para el análisis de las percepciones de los actores, podemos decir que se podrá sacar ventaja de los conflictos que realmente aparezcan si se logra reconocerlos anticipadamente. También sabemos cómo hacerlo. Para anticiparse a los riesgos y oportunidades del futuro existen métodos y herramientas, lo que vengo diciendo, que se van actualizando permanentemente. La clave del éxito, atención con esto, está en quienes estén entrenados, capacitados para usarlos. Sin esta capacitación y entrenamiento, todo esto, los métodos existentes, es lo mismo que si no existieran. Para todo funcionario, para toda persona que tenga un cargo, sea muy alto o de segundo o de tercer nivel, los interrogantes a los cuales debe dar respuesta continuamente son los siguientes. Interrogantes relacionados con la acción. ¿Sabe usted qué debe hacer a partir de mañana y a lo largo del tiempo futuro hasta la fecha en que usted quiera tener el escenario deseado o construido? Hablamos de inacción premeditada. Atención con esto. ¿Sabe usted qué no debe hacer? Porque lo ha estudiado. Pues si lo hace sería contraproducente para sus metas. Es decir, esto es una tarea que habitualmente no se hace. Es pensar, si hago tal cosa, ¿está bien o está mal que la haga? En términos de riesgos, ¿sabe usted qué debe tratar de impedir que ocurra a partir de hoy? Que los riesgos se configuren en un hecho, por supuesto, estamos hablando de esto. Y de la lista, a veces enorme, de los posibles riesgos a futuro. Oportunidades. ¿Sabe usted qué debe tratar de lograr que ocurra a partir de hoy? Esto es el aprovechamiento de oportunidades. Y una cosa muy importante,
Tenemos que aprender a leer el futuro y los vacíos del futuro, porque allí es donde, además de aprovechar las oportunidades, muy probablemente podamos generar oportunidades, crear oportunidades. Atención con lo que estoy diciendo. Las oportunidades, además de aprovecharlas, se pueden crear y generar. Esto es importantísimo. Y por último, como hemos hablado, la gestión. ¿Ya sabe usted cómo deberá gestionar su organización en los nuevos escenarios futuros? Bueno, si no lo sabe, póngase a pensar en ello, porque si no puede ser un desastre. Así que acá están los interrogantes de los funcionarios. Y entonces, además, a los funcionarios les digo que van a tener que tener respuestas adecuadas a las demandas. Por ejemplo, del cortísimo plazo, que exige una actuación inmediata y sin margen de error. Cuidado, cuidado con esto. Exige a los decisores actuación inmediata. No actuar es absolutamente malo. Debemos actuar en actuación inmediata y sin margen de error. En el corto plazo, sin demoras, en continuidad y con muy poco margen de error. Perdón. En el mediano plazo, relativo tiempo para seleccionar y decidir, pero debemos penetrar profundamente en el futuro para entender ese plazo más largo. Y en el largo plazo tenemos que asumir cambios y modificaciones desde hoy y en adelante, más allá de las decisiones que hayamos adoptado. Son 4 ritmos distintos y un buen funcionario, un buen ejecutivo, tiene que aprender a manejarlos. ¿Cuál es el aporte de la perspectiva de la inteligencia al proceso decisional? Acá es una síntesis, le da anticipación, le permite crear sistemas de alerta temprana, le permite generar prevención de conflictos, le permite generar altos niveles de seguridad en distintos campos y le permite construcción del futuro deseado. Veamos algunos ejemplos. Objetivo, modernizar la flota de autos blindados de una empresa cualquiera. La iniciativa es la compra de 50 autos blindados a un proveedor extranjero. Pero tenemos un riesgo de devaluación. Y entonces podemos pensar que el déficit superávit de la balanza acumulada en los últimos 4 meses, ¿cuánto es? Lo medimos y a partir de ahí podemos ver si nuestro nivel de riesgo es bajo, lo cual requiere un monitoreo esporádico. Es medio, aumentando la frecuencia de monitoreo. Es alto, para lo cual requerimos sistemas de alerta temprana, o es muy alto, que genera acción. Y entonces, como hay un riesgo de evaluación y como estamos viendo que podemos entrar en una situación de parálisis, puede ser que el resultado sea acelerar la compra o establecer el valor de compra mediante contrato a futuro. Es decir, cerrar la operación financiera para la compra de los 50 vehículos blindados. Otro ejemplo es incrementar las ventas de nuestro producto estrella, la crema antiedad. Fíjense ustedes. La iniciativa es, frente a un éxito que ya se ha tenido en las ventas, duplicar la capacidad instalada de la planta de producción. Sin embargo, estamos viendo que en el mercado empiezan a aparecer productos sustitutos. Entonces, tenemos que mirar, entre otras cosas, las solicitudes de patentes de tratamiento antiedad en Estados Unidos por trimestre, si están aumentando o no aumentando. Luego tenemos que ver si el nivel de riesgo es bajo, medio, alto, muy alto. Y si es muy alto, una de las soluciones puede ser incorporar nuevos negocios con base en nuevas tecnologías. Es decir, ya modificar este producto y crear nuevos productos y nuevas ofertas. En fin, esto es como para que ustedes vean cómo el análisis de anticipación estratégica nos puede permitir tomar decisiones antes de que estemos teniendo serios problemas. De alguna manera, y como síntesis, decimos que lo nuevo, entrecomillado, porque de nuevo no tiene nada, pero le llamamos lo nuevo, es la anticipación estratégica,
La anticipación estratégica requiere estos CENAES, Centros de Anticipación Estratégica, perfectamente capacitados y entrenados para poder anticiparse. Y con los productos de esta información de los CENAES, poder operar en términos de prevención, de gestión de riesgos y de balance estratégico. En nuestra caja de herramientas y en nuestra experiencia, en términos de anticipación estratégica, tenemos todo lo necesario para el planeamiento estratégico prospectivo, para el diseño y evaluación de escenarios y eventos de ruptura, para la detección y evaluación de riesgos y oportunidades, para el diseño y montaje de sistemas de alerta temprana, para el análisis y evaluación de conflictos, para el análisis y evaluación de percepciones de los actores y para el análisis y evaluación de escenarios psicológicos altamente críticos, entre otras cosas. Es decir, todo lo que hemos hablado tiene su caja de herramientas metodológicas perfectamente definidas, muy bien aplicadas y con mucho éxito. Vamos a la unidad número 2. La anticipación estratégica continua y su proceso, el proceso de obtención y de mantenimiento. Estos son ideas preliminares y conceptos rectores que vamos a ir viendo en las próximas clases. Veamos ahora un par de láminas con respecto a esto. Lo que hemos dicho entonces a modo de síntesis, la anticipación estratégica continua, que está acá en el centro, es el producto, si se hace bien, de una combinación muy aceitada entre la prospectiva y sus métodos y herramientas, la inteligencia estratégica como actividad de análisis de información de futuro, y el planeamiento anticipativo, planeamiento estratégico anticipativo, que aprovechando los resultados de la prospectiva en inteligencia estratégica, permite definir qué queremos hacer y cómo vamos a lograr el futuro deseado. De alguna manera, en el enfoque operativo de la anticipación estratégica continua, debemos marcar y decir que la anticipación estratégica continua debe reconocer los riesgos y oportunidades que distintos futuros podrían presentar. Debe permitir la elaboración de eficientes planes de prevención y de gestión de riesgos. La anticipación estratégica continua debe permitir el aprovechamiento y la generación de oportunidades, pero al mismo tiempo la anticipación estratégica continua debe mantenerse constantemente actualizada. Apreciadas amigas, apreciados amigos, esto ha sido nuestra primera clase y ustedes tienen las instrucciones del material de complemento de lectura que acompaña a esta presentación. Muchas gracias.